Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, me emociona estar acá entre tantas mujeres talentosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre un asunto que he venido trabajando en los últimos años, que tiene que ver con un acercamiento desde mi lugar como diseñador de tipografía para vincular el trabajo de diseño, de hacer formas tipográficas, junto con otra disciplina o bueno, con otra área de conocimiento que es la lingüística, ¿no? Los estudios de la lengua, pensando que al final lo que uno diseña son signos para escribir y que forman parte de la lengua o de las lenguas, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco de cómo es este acercamiento y les voy a mostrar algunos proyectos en los que he trabajado sobre todo para lenguas indígenas de América. Entonces, bueno, la tipografía es esto que nos trajo a todos nosotros acá y que nos mueve para trabajar. Pero ¿qué es la tipografía? ¿Cómo la podemos entender, ¿no? La podemos entender desde varios puntos de vista, como arte, como forma, como imagen, como un oficio, como una profesión, pero sobre todo la manera en la que yo la concibo, al menos para estos proyectos, es como una herramienta. ¿Y como una herramienta de qué tipo, no? Para mí es una herramienta de la lengua, sobre todo herramienta de la lengua escrita, ¿no? Y así es como debería funcionar para todas las lenguas que ocupan tipografía. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo esta frase, que seguro le están detectando ya varios algunos errores, ¿no? Si no tenemos sí. problemas. Y si no, sí hay. Bueno, pues, ¿por qué la pongo así? Cada lengua tiene una forma de representarse mediante la escritura y por tanto, mediante la tipografía como una herramienta de la escritura, ¿no? A veces podemos tener un acercamiento cercano, otras veces no tanto. Lo cierto es que si quisiéramos escribir en español tendríamos que escribir así, con acentos, con signos de apertura, con diacríticos, etc. Pero ¿qué pasa a veces cuando utilizamos fuentes tipográficas o tecnologías tipográficas que no cumplen con los requisitos para representar adecuadamente la lengua, ¿no? Pues nos encontramos con cosas así. Seguramente todos nos hemos enfrentado con esto. Bueno, también todo fluye bien mientras tenemos un método de entrada como este, ¿no? Que seguramente es lo que tenemos todos en nuestras computadoras. Pero si de pronto viajamos a Bélgica, ¿no? Nos vamos a encontrar con una cosa un poquito diferente y se nos van a complicar un poco las cosas. Y si de pronto viajamos a Turquía, pues nos vamos a encontrar con un problema un poquito mayor. De todos modos vamos a poder resolver casi toda la escritura en español, quizás no sepamos qué hacer con el señas o con los acentos agudos, pero bueno, entonces ese es el caso de muchas otras lenguas que no son lenguas que toman en cuenta los desarrolladores de tecnologías digitales, y son con las que yo he estado trabajando un poco para ofrecer algunas soluciones desde la tipografía como una herramienta. Bueno, vamos a ver un poco el contexto en el que vivimos en México. Casi siempre uno pregunta qué lengua hablan en México, ¿no? Y todos respondemos que español. Pero un mapa lingüístico de México se vería más o menos así. Existen, aparte del español, 68 lenguas originarias de México que están divididas en 11 familias lingüísticas, ¿no? Tan solo si pensamos que lenguas como el bengalí, el alemán y el español son de una misma familia lingüística, podemos pensar en las diferencias que hay entre 11 familias lingüísticas diferentes, ¿no? Además, a esto le podemos sumar una serie de lenguas tonales, como el chino, además más complicadas en ocasiones, como el chatino, que tiene 14 tonos, que son parte de esta familia que está en rosita, que se llama la familia otomana. Entonces, dentro de este panorama lingüístico que hay tan solo en México, pues entonces imagínense las complicaciones que hay para escribir estas lenguas, independientemente de todo el proceso histórico, social, etcétera, que tiene que ver con la unificación de la escritura, que es un proceso para hablar aparte entendido. En el momento en el que se quiere escribir, se quiere representar tipográficamente, entonces hay problemas serios. Aquí les pongo un poco de cifras para que estemos al tanto. En México tenemos casi 7,5 millones de hablantes de alguna lengua indígena. En realidad, si pensamos que hacia 1800 más o menos había
aproximadamente un 70-80% de personas que hablaban alguna lengua indígena, y que en la actualidad tenemos como un 7-8% más o menos. Entonces, pues podemos entender de qué tamaño sea el juicidio, ¿no? Y no fue la colonia, sino que fue el Estado independiente. Pero bueno, no voy a andar en este asunto. Les presento más o menos la cifra: 11 familias, 68 lenguas, con 364 variantes, ¿no? Algunas de esas variantes no son muy inteligibles entre los pobladores. Bueno, vamos a irnos unos cuantos años para atrás, como desde el año 500 a.C., que es donde surgen algunas de las primeras formas de escritura de las civilizaciones que habitaron lo que ahora se le conoce como México. Lo que está a la derecha es la escritura olmeca, lo que está a la izquierda es la escritura maya. Se lograron desarrollar una serie de sistemas de escritura complejos. En este caso son dos escrituras basadas en sílabas, escrituras silábicas, silabográficas y con algún soporte también logográfico. A partir del siglo XVI se rompe con toda esta tradición de escritura con la llegada de la colonia española, pero se sigue haciendo una búsqueda también de cómo representarlo, ¿no? Marina Garone habla del universo sonoro distinto que representaba para la gente europea el llegar a México y tratar de evangelizar, que era la principal misión entonces, en la lengua de los que vivían acá, ¿no? Y podemos encontrar algunas búsquedas. Este ya es de más adelante, en 1785, pero es un libro en otomí. Podemos ya encontrar cómo hay esta búsqueda por representar de una u otra manera los signos, ¿no? El impresor, Antonio Ramírez, mandó fundir estos tipos a España, todos estos que pueden ver acá arriba, para representar como él creía que debía ser el otomí. De ahí en adelante, pues ha habido un montón de opciones más para hacerlo, pero casi siempre se usan ciertos remiendos tipográficos. A quien le haya tocado trabajar un texto en lenguas indígenas o en lenguas minoritarias que no cubren las tecnologías, que no vienen en el diccionario de InDesign o de Illustrator, con signos que no encontramos tan fácilmente, que no se pueden teclear, sabrá un poco a lo que me refiero. Tenemos que hacer malabares, ponerle algunas rayitas, modificar la fuente a quien mejor le va. Y bueno, en la actualidad, ¿en qué se usa? Pues sí se usa en las lenguas en muchas cosas. Aquí hay un poco una foto de algunos libros de mi biblioteca, algunos mejor hechos, algunos peor hechos. Por ejemplo, estos que están en café, del lado izquierdo, todos son una serie de traducciones de diferentes lenguas. Una está en zapoteco, otra está en mije, y son libros monolingües, ¿no? Se escribe también, se publican en libros monolingües en varias lenguas. Se utiliza en el espacio público. Esta es la señalización en Ayutla Mije, en Oaxaca, y se usa también en las redes, ¿no? En realidad hay aquí algunos ejemplos de Mije, algunos ejemplos de zapoteco, un ejemplo de la Wikipedia náhuatl, un meme en Mije. Pero sigue habiendo muchas complicaciones, ¿no? Algunas otras lenguas, como por ejemplo el chatino, que es esta imagen rosita en medio, tiene algunos problemas para representar sus 14 tonos, que ahora no voy a abundar, pero bueno, pues sí son problemas complicados. Y les voy a hablar de 3 proyectos principalmente, que son en los que he trabajado para intentar abordar la solución a estos problemas desde diferentes ángulos. El primero del que les voy a hablar es un proyecto que está eternamente en proceso, bueno, que no me ha dado tiempo para concluir, pero que ya todos los cimientos están muy planteados, ¿no? Que es esta familia que se va a llamar Ayuk, que es la autodenominación del pueblo mije, y es un diseño que hice a petición de hablantes de mije. Yo, con esta inquietud de trabajar sobre lenguas indígenas, me fui a encontrar con gente que tenía inquietud de que se desarrollara tipografía para su lengua, ¿no? El mije en realidad es una lengua que se puede representar tipográficamente con los signos que usamos en español, pero entonces pensamos, ¿qué más podemos hacer para solucionar algunos de los problemas o necesidades que tiene? De entrada, la gente mije nace, aprende el mije, va a la escuela, aprende el español y aprende a leer y escribir en español. Y hasta después de adultos, si se interesan, aprenden a leer y escribir en mije, y hay una interferencia lingüística fuerte con el español, ¿no? Entonces necesitábamos un producto que fuera también un producto pedagógico. Bueno, pero les voy a enseñar primero cómo abordé la forma. Esta es una reproducción de un librito, de uno de esos libros cafés que vimos en mije, y podemos ver varios problemas
de diseño, ¿no? Incluso si hay que no sea diseñador, yo creo que los puede ver. Líneas muy abiertas, líneas muy cerradas, etc. ¿Por qué sucede esto? De entrada no tenemos división silábica. ¿Por qué? Porque es bien complicado, ¿no? Necesitaríamos hablar Mije para saber cómo hacerlo, porque no tenemos productos tecnológicos. Les muestro aquí algunas palabras, por ejemplo estas que están en naranja, son una sola sílaba, cada una de estas es una sola sílaba. Tengo división silábica aquí en verde, pero las que están en naranja son sílabas que son muy largas, que tienen muchos signos, ¿no? Y hay palabras enteras que también son muy largas. Entonces hay que contemplar, por ejemplo, este problema. Incluso si hiciéramos división silábica, tendríamos grupos muy grandes de letras, ¿no? Entonces, bueno, concluí que sería bueno tener una fuente tipográfica que fuera más o menos condensada. Esta que está en blanco hasta abajo es mi propuesta, y tengo en comparación Bookman, que es de la que estaba compuesto este libro, y Minion, que fue otra en la que estaba compuesto otro libro que tomé como referencia. Y entonces dije, ¿qué lengua ha podido resolver sus problemas mediante la tipografía? Y pensé en los alemanes y en todo el desarrollo de las letras góticas que ha habido a lo largo de la historia, y cómo han sabido tener una consonancia entre su forma tipográfica y la forma en la que funciona la lengua, ¿no? Acá destaco algunas soluciones como ligaduras, algunas visuales, algunos que tienen que ver con los dígrafos inseparables del alemán como la CH, una solución como esta de meter los diacríticos en una forma un poco más baja para que no estorben arriba de la letra. Y me inspiré un poco ahí para atender las necesidades del Mije. Por ejemplo, hice unas mayúsculas, igual el Mije solo utiliza diéresis, igual que alemán, entonces que bajan un poco. Y de pronto me puse a estudiar un poco de fonología y de fonética para entender también qué podríamos hacer a la hora de trasladar estas funciones de la lengua Mije a la forma tipográfica, ¿no? Me encontré con que hay algunas letras que se modifican por estar junto a otras, ¿no? Algunos sonidos. Por ejemplo, el fonema pa, si uno le pone enfrente una Y, suena pia. Pero a veces también la Y puede funcionar como I. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? ¿Cómo ayudamos a la vez? Que pueda ser una ayuda de memoria, ¿no? Para la gente que está aprendiendo a leer y escribir Mije con la interferencia del español. Aquí hay pues una lista de cosas que se pronuncian diferente, ¿no? Se nos ocurrió en realidad, porque tuve mucha ayuda de la gente hablante de Mije y estudiosa del Mije, que entonces podíamos hacer una diferencia entre las formas, ¿no? Esta fue la solución que dimos. Entonces hay una diferencia cuando mediante programación OpenType, con alternativas contextuales, en las que si una consonante de estas está frente a una Y, entonces la Y cambia su forma, y podemos entonces tener un poco una ayuda de cómo se pronuncia, ¿no? Igual el dígrafo TS, bueno, pues hicimos una ligadura igual que sucede en el alemán con la CH, lo mismo pasa con las vocales aspiradas, que influye que tengamos enfrente una J, se pronuncia entonces O, ¿no? Ya no O, y esto se diferencia en el significado de las palabras. También hice algo similar, una J con una colita, otra con otra colita. Y lo mismo para algunos casos en los que suceden letras juntas, un poco lo mismo que pasa en el español cuando tenemos una doble R o una doble L, ¿no? En el que cambia el sonido. Bueno, pues lo mismo preví que iba a suceder en el Mije, que iba a suceder mucho, que hubiera dobles K, dobles T, dobles Y, algunos porque son marcas gramaticales, como la doble Y, y otros porque cambian el sonido, como en las consonantes sonoras que se vuelven sordas. Entonces, bueno, ya que hay un poco una aplicación en algunas palabras de cómo cambiaría la apariencia de nuestro texto, ¿no? Una vez que se aplican estos cambios, y cómo nos pueden dar efectivamente una guía de cómo pronunciar las palabras. Por ejemplo, en esta de aquí, la penúltima, tenemos una J que sí influye en la vocal y una que no, porque es un conjunto consonántico del final. Ya sabíamos cómo pronunciarlas. El siguiente proyecto, ya les enseñó algo Sandra, es un proyecto que se llama UONIEC, que fue parte de otro proyecto más grande que se llamó Gente, que desarrollamos en Colombia en un laboratorio de innovación ciudadana en Cartagena con un grupo grande de personas. Estos que están aquí fuimos los que desarrollamos particularmente el proyecto de la tipografía, y es una familia tipográfica que surge como
para solucionar problemas de la lengua Waumeu, que habla una comunidad de hablantes en el Chocó colombiano, pero también cada vez más una comunidad de hablantes que son emigrados a la zona metropolitana de Bogotá. Cada vez crece más esta comunidad y con necesidades propias, ¿no? A diferencia de la herramienta anterior, que fue una herramienta que me pidió la gente hablante de Mije y que se iba a usar para la edición profesional de libros, esta era una fuente que teníamos que hacer para que usara la gente de a pie, que usara la gente en las comunidades, bueno, si se enteraban que la podían descargar y demás, pero que fuera muy usable también, que se pudiera además reproducir en dispositivos de baja calidad, un montón de cosas que tuvimos que solucionar básicamente en 2 semanas. Hemos de ahí trabajado bastante, pero bueno, todo el planteamiento se hizo en ese momento, ¿no? Como les decía Sandra, hicimos dos variantes básicas, que fue la escolar y una familia más grande de texto, que se resume en estas variantes. Tomamos en cuenta algunas de las experiencias que yo había tenido planteando el proyecto de Mije, como por ejemplo el intervenir las formas, el hacer las ligaduras. El maestro que nos asistió, que fue nuestro informante, nos decía lo difícil que era para él enseñar la diferencia entre cómo pronunciaba sta, porque si la H es muda en español, entonces para ellos no tenía sentido que se pronunciara ja, por poner un ejemplo ahí. Entonces le propusimos hacer estas ligaduras para poder él enseñar más fácil que había una diferencia, que no era lo mismo el Waumeu que el español. Aquí está la solución con las consonantes aspiradas, una solución tipográfica también a las letras que chocaban en las vocales largas. Y también incluimos de nuevo aquí está la influencia alemana en la diéresis de la A. Y por ejemplo hay un diacrítico que no existe, un signo que no existe codificado en Unicode, que es la U con barra y tilde, que emplea la letra Waumeu, y entonces tuvimos que hacer ahí otros malabares para que se pudiera representar, ¿no? Tuvimos que juntar un componente con una letra. La U con barra existe dentro del alfabeto fonético internacional, pero para eso también necesitaríamos una fuente especializada que contuviera este signo. Y entonces nos dimos cuenta que una cosa que teníamos que hacer era hacerlo accesible a la gente, porque ¿cómo tecleas una U con barra desde un teclado como el que tienen nuestras computadoras, ¿no? Entonces dimos un salto más allá. En realidad no sabíamos hacer esto, lo averiguamos en las 2 semanas que estuvimos trabajando, y diseñamos un mapa de teclado. Desarrollamos un prototipo instalable también y un prototipo físico en el que distribuimos de otra manera los signos para poder escribir desde un dispositivo digital, al menos desde un método de entrada como un teclado físico, pues estos signos, ¿no? Aquí nuestro error fue que nunca consultamos a la comunidad. Nosotros desde un cubículo decidimos que así era como se podía hacer, no teníamos tiempo para hacerlo y no consultamos a la comunidad, así que no sé qué tal le funcionaría, pero bueno, al menos ofrecimos una posible solución al problema de cómo tipear la lengua Waumeu. Y se desarrolló un librito, también parte del equipo desarrolló este material didáctico, y déjenme ver si se reproduce bien lo que sigue ahora, porque se nos ocurrió también hacer un pequeño juego a partir de la fuente, que consiste en que si uno teclea adecuadamente la palabra, entonces hay una sustitución que se hace con una simple ligadura estándar que cambia a uno de estos iconitos. Entonces, déjenme ver por qué es una previsualización esta. No, creo que no aparece porque no abrimos el PDF en la prueba, pero bueno, ya se les cuenta, así funciona, ¿no? A ver si lo podemos ver ahorita que acabe. Y se puede descargar, no sé si está la versión más actualizada, lo voy a revisar. Se puede descargar desde el sitio que hicimos para distribuir este material, que es tipografiawaunam.com. Esperemos que le llegue a los que lo necesitan, ¿no? Y bueno, ahorita lo están usando para editar un librito en zapoteco también, digo, es inspiración para otras lenguas. Y les voy a enseñar este otro proyecto para finalizar, que es un proyecto que me encargaron de parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, del INALI. Es un proyecto que se llama LIN. LIN es como el acrónimo que ellos le dan a Lenguas Indígenas Nacionales, por eso le pusimos así. Y es una fuente que prevé el uso en varias lenguas, ¿no? Más bien esto tiene que ver con la cobertura de signos. Ahí no nos pudimos meter tanto a hacer una exploración de la fonología, de la gramática de las lenguas como lo hice en el Mije, porque bueno, tenemos algo que tiene que funcionar para muchas lenguas, ¿no?
De todos modos, les insistí que teníamos que acotar un poquito para poder hacer el piloto, y me dijeron que entonces lo probáramos con una de las lenguas que tienen más adelante en la norma de escritura y en la creación de materiales, que es la lengua ñañú, que es el otomí. Y entonces, bueno, aquí hay alguna muestra en varias lenguas, en mije, en náhuatl, en otomí, hay alguna cosa en mazahua. Y bueno, lo principal aquí fue diseñar los signos especiales, los diacríticos bien puestos, bien visibles, y sobre todo los signos que no son tan accesibles desde otras fuentes tipográficas comerciales. De pronto sí tenemos fuentes que cubren mucho, estas fuentes Unicode, ¿no? Tenemos Noto, tenemos las fuentes del SIL, las de Victor Goldney, no sé, Gentium, pero son fuentes tipográficas que si uno está buscando la letra E con barra, se mete al panel de glifos y se encuentra con 5.000, 6.000 caracteres, y de ahí para encontrarlo, pues también depende de un usuario muy profesional. Y la idea de esto es que fuera accesible a los usuarios pues de a pie, ¿no? A la gente que necesita tipear esto en Word, que necesita hacer materiales básicos para la didáctica o para la producción de materiales en su lengua. Entonces tuvimos que acotar un poco el set. Es un proyecto que ha estado un poco atorado por cuestiones institucionales que no me he metido a preguntar exactamente cuáles son, pero bueno, espero que también ya pronto se pueda liberar. La idea es que tenga una licencia libre y que pues, lo utilice la gente, ¿no? Que lo tiene que utilizar. Y bueno, en el set de glifos, tan solo estos que están aquí, estos diacríticos, no están codificados en Unicode. Entonces eso nos da otro problema, ¿no? Porque también tenemos que buscar la manera de hacerlos accesibles. Se pueden componer con diacríticos, con diacríticos combinables, pero también no es la manera más accesible. Aquí hay algunas de las funciones que tiene para la lengua otomí, especialmente, que es con la que estamos piloteando, que es igual, el dígrafo TS, lo mismo sucede con las consonantes aspiradas, con la consonante glotalizada del ja del otomí, un poco lo mismo que ya había sugerido en los otros proyectos. Y aquí hay un poco de pues una ayudita visual que le di a estos signos complejos, ¿no? Que una vez que uno los compone con los diacríticos combinables, cambian a otra forma mediante programación simple de OpenType, simplemente para hacerlo un poquito más legible y menos complicado ya en estas formas que por sí son complejas. Y luego también está pensado para la gente que lo usa de manera cotidiana y previendo los errores más comunes. Existe un signo que se llama saltillo, que usan prácticamente todas las lenguas de México, que representa una cosa que se llama la consonante oclusiva glotal, que es como un pequeño cortecito, que dice como ¿no? Y lo usan prácticamente todas las lenguas de México. Pero el signo adecuado para representarlo tipográficamente es este blanco, es el saltillo, y muchas veces, casi siempre, se confunde con estos otros signos, con una comilla simple, con un acento agudo, con un apóstrofo. De todo esto vienen los libros que yo consulté, los que he visto editados en varias lenguas, y la gente que diseña para el INALI también me dijeron, es que siempre nos mandan los textos con otros signos. Entonces, bueno, aquí hice un poquito de programación, OpenType, para hacer que a fuerza cambie sin preguntarle al usuario. Después hice una versión en la que sí te pregunta, pero lo puedes poner como alternativa estilística. Y entonces en un texto que llega más o menos así, este es un textito en otomí, entonces todos estos signos, que digamos que no son los más adecuados, la fuente los puede cambiar automáticamente, ¿no? a que tengan ya el saltillo, y se puede resolver un problema así pues de manera muy rápida. Entonces pues se va pensando un poco en el uso que se le puede dar específicamente para las lenguas de México. Y entonces decidimos que de nada servía tener primero una norma de escritura en la que han trabajado por años y años hablantes y profesores y lingüistas, etcétera, si no teníamos las tecnologías de representación, porque tenemos un librito que nos dice cómo se debería escribir el otomí, cómo se debería escribir totonaco, etcétera. Pero una vez que llegamos a la computadora y lo queremos escribir, no tenemos ni las fuentes, y si tenemos la fuente no tenemos los métodos de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a teclear un usuario de mazahua una U con barra? ¿En dónde está? Y les hablamos de la necesidad también de desarrollar un teclado, y para eso hicimos un taller piloto. Esta vez sí pudimos consultar a los hablantes,
un taller piloto de diseño de mapas de teclado para Otomi. Esa vez me ayudó Sandra, también estuvo ahí. Eso lo hicimos un poquito pro bono, pero tuvimos una buena experiencia. Vinieron hablantes de 5 variantes de Otomi de todo el país y nos reunimos 2 días a discutir cómo podía ser el mapa de teclado. Estuvieron ellos haciendo un montón de discusiones, dando propuestas, y finalmente llegamos a una disposición que creyeron todos que era la más adecuada para su mapa de teclado, ¿no? Posteriormente yo trabajé un poquito más en el mapa para ver qué pasaba cuando uno le pica Alt, qué pasaba cuando uno le pica Shift, etc. Y ya está a la disposición de teclado. He tenido un poco de problemas para programarlo para Windows. La versión de Mac ya está atorada por burocracia, pero creo que es un poco lo que se puede hacer a veces con las lenguas minoritarias o minorizadas, ¿no? Si lo queremos ver así. Cómo desde nuestro papel como diseñadores de tipografía podemos hacer una contribución hacia las tecnologías de escritura, y cómo usar al diseño de tipografía y de productos tipográficos como herramientas de soporte lingüístico, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo. También estamos intentando documentar al menos todas las lenguas que tienen un estándar sólido de escritura, en un repertorio de signos, y bueno, pues por ahí va mi trabajo, ¿no? Y hasta aquí les muestro. Pues muchas gracias.